La sociología de la educación aparece a partir de necesidades de un contexto. Nos habla de la escuela como transmisor de una herencia cultural de una sociedad. Aparece en el mismo momento que la sociología. A mediados del siglo XX es una disciplina científica. Esta existe porque es un fenómeno social. Durkheim la estudia como fenómeno y como un proceso social. Él además toma algunas definiciones sobre la educación como fenómeno social. Da una visión crítica a estas definiciones, como por ejemplo a la de Kant, quien dice que el objetivo de la educación es desarrollar en cada individuo toda perfección de la que él es susceptible. Pero para Durkheim esto es inadecuado porque no hay una idea válida sobre la perfección. Todas las definiciones que aparecen parten de que hay una educación ideal que es perfecta. Sin embargo, sostiene que en las ciudades griegas y latinas se formaban los sujetos para que se convirtieran en una cosa de la sociedad. Entonces, Durkheim concluye diciendo que la educación es un hecho social, es supraindividual y coactiva. Además, agrega que las costumbres y las ideas son producto de una vida en común y expresan las necesidades de esta misma. Y finalmente, él termina definiendo a la educación como la acción ejercida por las generaciones adultas, las más viejas, sobre las que no están aún maduras, serían las generaciones jóvenes. Entonces, ¿qué es la sociología de la educación? La sociología de la educación no estudia relaciones reales entre las cosas, sino relaciones teóricas entre conceptos que son los que definen la perspectiva de análisis. Para la sociología, estos sistemas con respecto a la formación del sujeto son esenciales para la conservación y reproducción de la cultura y la legitimación del orden social. Entonces, decimos que la sociología de la educación es la sociología especial que analiza y explica la socialización y la educación como fenómenos y como procesos sociales, del mismo modo que las relaciones entre la educación y la sociedad, tanto en el pasado como en el presente. Aparece otra definición que es dada por De Bavigny, que dice que la sociología de la educación tiene por objeto el estudio científico de la educación como un fenómeno y como proceso social en contextos sociales y de diferente amplitud. A partir de estas definiciones, decimos entonces que un estudio abarca cualquier ámbito donde tiene lugar un proceso educativo. Existen enfoques actuales en la sociología de la educación. Sus enfoques contienen aspectos distintivos de su marco teórico, más específicamente sus rasgos sobresalientes. Bueno, antes de hablar sobre lo que serían los enfoques sociológicos, vamos a hacer un repaso sobre el capítulo número 1, que hablábamos del consenso y el conflicto. Nos va a ayudar a entender bien cuáles fueron las
distintos tipos de discusiones que tuvo la sociología de la educación. La sociología de consenso habla relacionado con el liberalismo, prioriza el orden y el equilibrio y sobre todo tiene una visión más conservadora, o sea que dice que la educación transmite cultura y se entrena para un ejercicio a la sociedad. La sociología del conflicto no es tan conservadora y va a ser como más un cambio social, una lucha de debates, siempre va a haber como una tensión al miedo al cambio y está como más influenciado por Marx. Es importante saber también lo que sería los distintos debates que se armó uno que era por naturaleza, el metodológico, y el anterior que acabé de mencionar, que era el consenso y el conflicto, ¿no? Que se ve con más detalle en el capítulo número 1. El subjetivismo, hablando desde la perspectiva, desde la naturaleza, considera el mundo social como una realidad. En este caso, en nuestro caso sería el lenguaje. Y el objetivismo es todo lo contrario. Dice que los hechos sociales son exteriores a los individuos y que son observables. A mí se criticó mucho el método de cada uno y el subjetivismo tiene métodos en la cual no considera como validez los enunciados científicos. Y el objetivismo es todo lo contrario. Bueno, continuando con lo de mi compañera, sabemos que la sociología o la educación, la sociología de la educación es muy importante. Hoy que nos va a mencionar más adelante algunas características que como profes nos interesan. Sobre todo cuando se habla de una sociabilización, un proceso de sociabilización, es importante saber qué pasaba con la educación antes, ¿no? Vamos a comenzar poniendo como contexto la historia política, que sabemos que esto surge en Estados Unidos, lo que vamos a llamar como funcionalismo estructural. El funcionalismo estructural se da a mediados de los 50 y de los 60, 70, con influencias como Durkheim, que lo que busca es un enfoque unitario y uniforme. ¿Pero por qué? Porque en Estados Unidos había pasado cosas en las cuales buscaban un sistema educativo fomentando una sociedad meritocrática. Buscaba una formación, una educación formal, una formación sistemática basada en investigaciones científicas. Estados Unidos iba a financiar todo lo máximo posible a favor de una educación formal, pero con investigación científica. Esto sería el contexto del funcionalismo estructural o el nacimiento. Es importante mencionar las características de este funcionalismo. Una de ellas es, se sabe que se nos llama como supuestos fundamentales, que sabemos que la sociedad lo define como un sistema. La educación es meritocrática y hay cambios que
la educación provoca cambios en la sociedad. Y esto viceversa, o sea, la sociedad también provoca cambios en la educación. Porque la educación es un sistema social funcional a la sociedad. Su función es transmisión de la cultura, el entrenamiento de los roles, la selección e integración son indispensables para mantener el orden social. Después, otra característica importante, bueno, es el marco teórico. Como sabemos, vivimos en un sistema social que es un sistema abierto, porque estamos compuestos por instituciones, roles sociales y costumbres sociales. Las instituciones son la iglesia, la escuela. Los roles sociales son las personas que maternan, los tutores, y las costumbres sociales son con quien vamos armando ideas, los medios de comunicación y demás cosas. Después, otra característica es el tema de interés. Resumiéndolo, sería como la transmisión de la cultura, la selección social y el entrenamiento para el ejercicio de los roles. Bueno, resumiendo, el último ítem que habla del tema de interés son los focos centrales de intereses de los funcionalistas. Son los componentes estructurales de la sociedad, o sea, las funciones que cumplen esas organizaciones sociales para satisfacer nuestras necesidades sociales. Esto sería como lo más relevante del texto. Acá vamos a mencionar los tipos de funcionalismos. Los tipos de funcionalismo son el funcionalismo tecnoeconómico, que es garantizar las sociedades más, o sea que la educación se expande a toda la población. Después, el económico, o sea que justifica la inversión en educación y expansión de los sistemas escolares. Porque si vos invertís en educación, sabés que más adelante invertís en una industria. Después, el funcionalismo reformista, que habla de que la educación no había contribuido a reducir la desigualdad social. Entonces como que decayó el optimismo que se tenía sobre la educación. Y el funcionalismo crítico, que es el resultado, digamos, del estatus que busca el poder y el prestigio, ¿no? Esto sería como resumido la división de los tipos de funcionalismo. Bueno, ahora vamos a hablar de la sociología marxista, que es como la que va en contra del funcionalismo, porque Marx estaba comprometido a una transformación de la sociedad capitalista, ya que ve a la sociedad capitalista como injusta y alienante.
busca una defensa dogmática y claramente defiende el statu quo. Es como es como la sociología conflictiva, porque está puesta en una a estar en contra del funcionalismo, se está como en era de juicio, digamos, ¿no? Ahora vamos a nombrar algunos enfoques que menciona el autor, que son importantes para entender esta sociología. Comenzamos con los supuestos fundamentales. Como sabemos, para el marxismo es fundamental la vida social. Él dice que hay un conflicto de clases, una lucha entre los grupos con intereses económicos opuestos, y que de un lado tenés a los capitalistas y del otro lado a los trabajadores. Entonces él habla que la función de la educación es la reproducción de la división capitalista del trabajo. Él habla del conflicto de clases que es propio de una sociedad capitalista y que habla que hay una clase dominante que usa la educación para legitimar las desigualdades sociales. Dice que el cambio educativo no puede ser posible si no hay un cambio de estructura social. Bueno, en marco teórico, lo más importante es saber que la educación forma parte de una superestructura de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el resultado de la estructura de las relaciones de producción. O sea que la educación es un aparato ideológico del Estado, cuya función es reproducir las condiciones técnicas y sociales del modo de producción de la producción capitalista. Es un instrumento de la clase dominante ante la clase no dominante. Entonces la educación cumple la función de reproducir esa mentalidad, esta conducta, para asegurar una división social del trabajo. Y sobre todo una desigualdad social. El tema de interés, desde la perspectiva marxista más ortodoxa, podemos decir que es la relación entre la educación y la sociedad, pero sobre todo la crítica al sistema educativo, ya que se lo ve como una visión de una sociología burguesa, ¿no? De una sociedad capitalista. Se le podría decir una sociología de conflicto, también se lo dice, porque critica a la educación y lo ve como un reflejo de las luchas de clases en lo económico y sobre la división del trabajo. Se podría decir que el tema de interés más importante es, la discusión entre los funcionalistas y la educación marxista. Algo que dicen los funcionalistas contra los marxistas es: criticas mucho, pero haces poco. Critica la educación, pero no da solución. Eso decían los funcionalistas. Y bueno, los marxistas siempre, desde la visión más ortodoxa, una aclaración, siempre critica el tema del capitalismo y al sistema educativo lo ve como que está hecho para crear personas como si fueran máquinas. Bueno, ahora vamos a hablar del integracionismo simbólico. Tiene origen en la Universidad de Chicago, se lo conoce como Escuela de Chicago, y está titulado bajo el libro Mind, Self and Society, que se lo puede traducir como Espíritu, Persona y Sociedad.
él habla de la sociología de la educación desde el proceso de interacción del humano y de su personalidad, ¿no? De la fragilidad biológica propia del ser humano al nacer y al ser una persona social que debe interactuar y cooperar con otros para asegurar su supervivencia, su persona, el proceso de interacción desde chicos. Habla de un tema muy importante en la educación que es la sociabilización. Y ahí nos lleva a conceptos como de otro significante y otro generalizado. Resumiendo lo anterior, hay que saber que el ser humano cuando nace es un ser asocial, pero tiene las capacidades para ser un ser social, porque aprendemos el significado de una comunicación simbólica. Gracias a ese proceso de sociabilización, el individuo puede llegar a ocupar un lugar central, o sea, a asegurar una cohesión social. Esto nos lleva a la base del orden social. Ese consenso entre los miembros de una sociedad sobre el significado de los símbolos y normas. Esta relación que se da entre las personas es fundamental porque se lo ve dentro de todos los ámbitos. Cuando uno como docente va y da la clase, hay una interacción simbólica, porque tenemos como nosotras, el rol de ser docentes, y el otro, los alumnos y las alumnas, el rol de escuchar, de escucharnos. Entonces, ese individuo sería el otro significante. Y en el libro, cuando mencionamos self, también es importante encarar por qué se llama self, que significa sí mismo. Las sociedades actúan como un espejo. El individuo se ve a sí mismo como lo ven nosotros. Para pensar, ¿no? Bueno, vamos a ir ordenando las ideas que mencioné antes. El supuesto fundamental de ellos, como dije, bueno, que el ser humano es asocial y tiene la capacidad para volverse un ser social. Lo más importante de acá sería saber que hay una interpretación y que los seres humanos creamos símbolos. Respondemos a símbolos y usamos símbolos para modificar una conducta. Sin estos símbolos, la sociedad estaría manejada como una ley de la selva, porque nos ayuda a organizar el mundo. O sea, estos símbolos nos organizan y nos da una interacción con otros. No sé, un ejemplo sería el semáforo. Si no hay semáforo, los autos cruzan como quieren y te pisan. Estos símbolos son importantes. Lo mismo si vamos a una playa y no vemos las banderas, la gente se mete al mar y no sabe que está en peligro, depende del color de la bandera. Entonces, estos símbolos sirven para organizar el mundo, a la sociedad. Es un papel fundamental en la vida social. Porque estimula la conducta nuestra y de otros. Después, la interpretación es cómo el individuo imagina, anticipa las respuestas de otro ante conductas particulares.
esta interpretación nos da como que el individuo ocupa el lugar central. O sea, yo ahora les puedo estar explicando esto, pero ustedes lo pueden interpretar de otro modo. O cuando hablaba de la educación y más, no. Bueno, cuando hablaba de una sociología crítica en la cual criticaba a la educación capitalista, ustedes lo pueden interpretar de otro modo. Entonces, esto es lo que ellos dicen, que el pensamiento es una interpretación que cada individuo imagina y obtiene su propia respuesta. Y el marco teórico de ellos está fundamentado en la escuela, ¿no? Que dice que es un lugar donde se crean personalidades. No son entidades aisladas, sino que la escuela implanta a la comunidad y a la sociedad, implanta ideas. Es como es la actividad simbólica, porque, a ver cómo explicarlo mejor, nosotros tenemos un alumno que tiene una conducta, una influencia en su familia, en la comunidad y en la escuela, ¿no? Y en la escuela nosotros como educadores implantamos ideas, implantamos símbolos a los y a las estudiantes. La escuela es parte de una sociabilización, es la socialización, digamos. En la escuela se ve los roles, maestro, alumno, director, preceptor. Hay como es como una sociedad. Entonces, en la escuela, las influencias que se obtienen en ellas van a ser importantes para el alumno, porque la conducta que nosotros le enseñemos va a ser la acción que va a tener en el futuro. Puede ser que le interprete de otro modo el estudiante, pero nosotros jugamos un papel muy importante dentro de la educación porque somos parte de una socialización. Porque la escuela está llena de significados para los participantes y la educación es percibida como un proceso por el cual los participantes llegan a compartir estos significados. Nada, esto sería como resumido lo más importante del texto, que claramente no es complejo, pero sí nos da como muchas definiciones nuevas. Con esto finalizamos la primera parte y ahora sigue mi compañero Franco. La etnometodología. La etnometodología es una corriente sociológica que busca investigar el modo en el que los individuos percibimos, describimos y le damos sentido a las representaciones de la realidad. Es decir, lo que hacemos, lo que decimos en el proceso de interacción. En este término, la etnometodología lo introdujo Harlow Garfinkel con el fin de criticar la práctica sociológica tradicional, y en este método didáctico se estudia el proceso de intersubjetividad, que esto sería el elemento fundamental para poder analizar la forma
en la que nos expresamos e interpretamos lo que nos rodea. Cómo, cómo podemos entender, en realidad cómo entendemos, ¿no? Cómo procesamos en el momento las cosas que nos están pasando. Y lo, cómo nos desenvolvemos después de interpretar estos procesos. Nueva sociología de la educación. La sociología de la educación es una rama de la sociología que estudia las funciones del sistema educativo en la sociedad, como así también la influencia del entorno social en las instituciones educativas. Esta analiza y explica los fenómenos sociales que ocurren dentro del ámbito educativo. Estos vendrían a ser el bullying, la discriminación, el ausentismo y el abandono escolar, etc. Bien, la nueva sociología entra para cuestionar la sociología tradicional, que habla de cómo los familiares juegan un rol fundamental en el éxito escolar. En conclusión, vendría a ser que cómo los alumnos que provienen de la clase media desarrollaron unas capacidades cognitivas, lingüísticas, valores y actitudes con aspiraciones que sí concuerdan con las exigencias de la educación formal. Bueno, esta ideología legitimita el orden establecido en el contexto de la definición del éxito social. Aunque la nueva sociología habla de cómo los factores del ámbito social sí modifican el ámbito educativo, pero no afirma ni niega el éxito en el ámbito educativo. Dicotomías entre Bernstein y Bourdieu. Bernstein habla de cómo las estructuras sociales determinan la manera en la que se relacionan con elementos característicos y lo expresa como una configuración del lenguaje, convirtiéndose en una parte fundamental de la comprensión cultural. Por lo tanto, la socialización sería un proceso mediante el cual un niño adquiere una identidad cultural y al mismo tiempo relaciona a dicha identidad. Bourdieu, en cambio, habla sobre las relaciones sociales con el sistema simbólico, la dominación, el sentido práctico y el campo de poder y política.